Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Nuevamente te doy la bienvenida a Quiero Platicar, tu canal de coaching. En esta ocasión quiero platicar contigo acerca de la ley de la atracción. ¿Cómo ves? ¿Has escuchado acerca del tema? Bueno, si la física cuántica te resulta interesante, estas 3 recomendaciones que quiero hacerte el día de hoy te van a resultar divertidas, además de que son muy sencillas y las puedes poner en práctica a partir de hoy y que te van a ayudar a lograr de manera más rápida y asertiva las metas que estás buscando. Bueno, la recomendación número 1 es visualizar cuál es tu objetivo o meta. Es importante que visualices específicamente cuáles son los resultados que estás buscando a través de esta meta. Por ejemplo, si a nivel laboral estás buscando moverte de un puesto determinado a otro, es importante que te visualices específicamente realizando estas nuevas funciones. Ahora, si por ejemplo a nivel personal estás buscando consolidar la relación en pareja en la que te encuentras o bien deseas tener mayor tiempo de calidad con tus hijos o con tu familia, es importante que visualices todo el tiempo cuál es el resultado ideal que estás persiguiendo con esta meta. Ahora, la recomendación número 2 es imprimirle una emoción. Es decir, una vez que ya visualizaste cuál es tu objetivo o meta, es importante que reflexiones acerca de qué te hace sentir el hecho de saber de que ya lograste esa meta que estás buscando. O por ejemplo, qué sensaciones te produce el saber que cada día es una oportunidad más que te puede acercar a esa meta que estás buscando. Bueno, estas sensaciones son importantes y yo te invito a que lo sientas de manera profunda porque esto va a volver más poderoso al pensamiento y por consiguiente vas a comenzar a generar una especie de vibraciones, digamos que en física cuántica se le llama como si fuera una burbuja, que estás emitiendo diferentes vibraciones hacia el exterior sobre los pensamientos y las emociones que tienes acerca de tu meta. De esta manera, el universo te regresa más de lo mismo. Ahora, la recomendación número 3 sería moverte a la acción. No es suficiente solamente con pensar de manera positiva o pensar en el resultado que estás buscando a través de esta meta o sentirlo. También es importante moverte a la acción. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es bajar de peso o estar en forma, probablemente una de las acciones muy sencillas que puedes hacer en el día es vigilar las porciones de la alimentación o a lo mejor hacer un poco de ejercicio. Estas pequeñas acciones te van a ir conectando a esa meta final que sería mantenerte en forma. O por ejemplo, si quieres tener un mejor empleo, pero a lo mejor tienes una actitud negativa o no estás poniendo de tu parte en el día a día a nivel laboral para acercarte a esa nueva oportunidad, pues no va a ser suficiente el hecho que lo pienses o que te sientas con esa emoción y con esas ganas de obtener un mejor empleo, ya que es importante que también realices tareas y actividades diarias que te van a conectar con esa meta. De esta forma, esta burbuja que te comentaba, que son como una especie de vibraciones que tú estás emitiendo, se vuelven más poderosas y más fuertes. De esa forma, tú puedes atraer más de lo mismo hacia tu vida. Ahora, esto aplica, por ejemplo, también de forma negativa. No sé si te ha tocado conocer a alguna persona que dices, bueno, no puede ser, o sea, una cosa mala tras otra, tras otra. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Probablemente sea que también nosotros en algún momento estamos atrayendo ese tipo de vibraciones, ese tipo de resultados hacia nuestra vida. Entonces, por eso, la buena noticia es que esto también aplica a la inversa. De manera que si tú tratas de tener una mejor actitud hacia las cosas que vengan, pues también vas a obtener más de lo mismo. Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo que no vayan a suceder problemas o que no vayas a tener retos en el día a día. Esto definitivamente va a suceder todo el tiempo, ya que todos estamos expuestos a caer en estados de ánimo limitantes. Es decir, va a haber ocasiones en las que te vas a sentir agobiado, ansioso, triste o incluso te vas a enojar completamente. Pero acá lo importante es que te tome menos tiempo en salirte de ese estado de ánimo limitante. De esta manera te vas a salir de ese estado de ánimo y además aquí es lo maravilloso, es donde se da el aprendizaje, porque con esta situación entonces aprendes de la situación, te
te vuelves más tranquilo, empiezas a atraer más de lo mismo a tu vida, te encuentras en paz y de esta manera estás abierto y más receptivo a obtener bendiciones y mejores cosas, a los resultados que estás buscando y las metas que te propones. Entonces, con estos 3 pasos, te recuerdo, primero es importante visualizar cuál es tu objetivo o meta, después imprimirle esa emoción que lo va a volver más poderoso, es decir, emociónate con esto nuevo que estás buscando y tercero, moverte a la acción, es decir, realiza pequeñas actividades que te van a conectar con esa meta. Bueno, espero que la información te sea de utilidad. Y también te invito a que visites la página www.quieroplaticarcoaching.com en donde podrás escuchar más acerca del coaching y qué áreas puedes trabajar en una relación de coaching. Bueno, espero que te encuentres muy bien y te veo pronto.